¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. El pasaje de hoy es el de la genealogía de Jesucristo. Y cuando escuchamos o leemos este Evangelio, nos puede parecer monótono o aburrido, o quizá no le encontramos mucho sentido. Sin embargo, es de una importancia capital. En primer lugar, nos está mostrando la fidelidad de Dios. Dios lo que promete, lo cumple. Y en toda la Sagrada Escritura podemos comprobar que las promesas que Dios ha hecho a la humanidad las ha cumplido todas. Desde el pecado de nuestros primeros padres, Dios nos prometió enviarnos un Redentor. Luego, Yahvé elige al pueblo de Israel para hacerlo su pueblo y le promete que de él nacería el Mesías esperado. Y este pasaje de la genealogía de Jesucristo es para demostrarnos que efectivamente el Mesías, el Hijo de Dios, nació verdaderamente de Abraham según se lo había jurado. Por eso, hermanos, esto debe darnos una confianza muy grande en nuestra vida. Los hombres nos podrán fallar y decepcionar, pero Dios nunca nos fallará ni nos decepcionará. Y todo lo que nosotros esperemos de Él, eso conseguiremos. Muchas veces no conseguimos las cosas o no vemos milagros en nuestras vidas, no porque Dios no pueda o no quiera hacerlos, sino porque yo no confío suficientemente en Él, y esa falta de confianza le ata las manos a Dios. Y veamos cómo nuestras razones para desconfiar de Dios no tienen absolutamente ningún fundamento. A veces pensamos que nuestros pecados o miserias son obstáculo para que Dios se fije en nosotros, y entonces como que nos apocamos, nos achicamos, y encima creemos que eso es humildad. Pues no, eso es ser tonto, que es distinto, o por lo menos ignorante. Porque fijémonos hoy, resulta que en esta genealogía se nombran 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Aunque a Betsabé no la nombran directamente, sino que dicen que de ella el rey David engendró a Salomón. Entonces veamos. Tamar se prostituyó y tuvo relaciones con su suegro, y de él tuvo descendencia. Rahab era una prostituta. Ruth era una moabita, es decir, una pagana que no pertenecía al pueblo de Israel. Y Betsabé era mujer de otro hombre llamado Urías, pero pecó con David. Así que ya vemos, Dios escoge a estas 4 mujeres y de ellas nace su divino Hijo. Y no fue obstáculo su pecado para que Jesús escogiera nacer de ellas. Y por no decir de los hombres que se nombran en esta genealogía, que no brillaban por ser inmaculados, ni mucho menos. Es decir, nosotros, hermanos, no hemos comprendido todavía que Dios trabaja en nuestro pecado y en nuestra miseria. No que Él justifique el mal que hacemos, pero sí que lo toma para transformarlo en misericordia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿eso quiere decir que podemos seguir pecando lo que queramos? No. Quiere decir que en el momento en que yo reconozco mi pecado y me arrepiento de él, ya Dios tiene para mí su perdón. Y encima está dispuesto a trabajar con mi pecado para santificarme si yo le dejo obrar. Pongo ejemplos concretos. Supongamos que soy una persona muy impaciente e irascible. Si yo me humillo ante Dios, Él me perdona, y encima puede utilizar esa humillación mía para hacerme más humilde, más comprensivo con los demás, etc. Otro ejemplo. ¿Cuántas personas que han caído, por ejemplo, en el vicio o en un pecado grave, y cuando se arrepienten se dan cuenta de que si no hubiera sido por esa caída que tuvieron, nunca hubieran conocido al Señor? En conclusión, hermanos, lo único que cierra las puertas a Dios es que yo voluntariamente no quiera darle entrada en mi corazón.
Todos tenemos y tendremos siempre pecados. Lo importante es que luchemos y pongamos lo que esté de nuestra parte para no ofender más a Dios. Pero si caemos, Dios espera que vayamos a Él arrepentidos y nos levantemos de nuevo. Por eso nos ha dejado el sacramento de la confesión. Pidámosle a la Virgen que nos enseñe dos cosas. Primera, a confiar en Dios con una confianza sin límites, porque la misericordia de Dios no tiene límites. Y segunda, a no hacer las paces con nuestros pecados, pero tampoco a desanimarnos por vernos frágiles e impotentes para el bien, porque Dios tiene su tiempo para obrar, y si no le cerramos la puerta de nuestro corazón, en su momento nos transformará.